Y decíamos que íbamos a conversar con alguien del mundo de la construcción para empezar a tratar de ver cómo analizan el impacto que puede tener esta ley laboral que se está discutiendo en el Congreso dentro del mundo de la construcción, si puede generar más empleo, si puede reactivar las inversiones. Estamos hablando con el ingeniero Gustavo Weiss, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Qué tal, ingeniero? Hernán Capielo, Ariel Cohen, los saludamos. ¿Cómo está? Hernán, Ariel, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, en principio, cuéntenos, a partir del debate parlamentario que estuvo seguramente escuchando esta semana, ¿qué perspectivas tienes si este proyecto se convierte en ley? Bueno, primero decir que me parece muy bien que se haya abordado la modernización de una ley laboral que es realmente muy antigua, década del 70, el mundo era totalmente distinto, era otro mundo. Me parece muy importante haber podido por lo menos tratar ciertos tópicos y ciertos temas vinculados a la modernización laboral. Creo que la ley posible, por supuesto, hubiera sido mejor avanzar sobre un poco más lo que es la realidad del trabajo en el día de hoy, que dista mucho de lo que era hace varias décadas atrás, pero me parece que es un buen avance y seguramente esto va a ayudar cuando el país crezca, cuando se vuelva a tomar empleo. Fundamentalmente va a ayudar, y ojalá así sea, a disminuir la informalidad, que es el grave problema argentino. Argentina no tiene tanto un problema de desempleo como de informalidad en el empleo. Así que me parece que en ese sentido la ley laboral va claramente por la buena senda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo les impactará en la actividad de la construcción en concreto? Que por otra parte ya tenían, y de alguna forma parte de la ley está inspirada en una regulación que actualmente tienen, ¿no? Del Fondo de Asistencia Laboral está de alguna forma inspirada en cómo está moviéndose la construcción. ¿Qué perspectivas, por ejemplo, en el caso de la construcción en concreto, tiene para mejorar el empleo y la actividad, ¿no? Bueno, a ver, nosotros somos una industria donde hay gran parte de empleo informal. Las empresas constructoras, mayoritariamente, sobre todo las empresas medianas, grandes, pero aún las pymes, pero las empresas constructoras formales tienen empleo formal, pero hay muchísimo empleo informal vinculado a lo que son los cuentapropistas. Cuando uno llama, quiere reparar su casa porque digamos, quiere pintarla, llama al plomero, al electricista o quiere agrandar un cuarto nuevo, esa parte de la industria de la construcción es prácticamente en su totalidad informal. Y esto es así porque son cuentapropistas que les cuesta formalizarse, bueno, por el alto costo que significa el empleo formal y, bueno, por los motivos que creo que todos conocemos y se ha debatido largamente en estos tiempos. Ojalá esto sirva para formalizar gran parte de este sector, que son pequeñas cuadrillas en algunos casos incluso, digamos, unipersonales, digamos, una sola persona o dos que trabajan en esto, sí. Y repito, son prácticamente todos informales. Ojalá esto sirva para formalizar este universo que, repito, es muy amplio en todo el país. Ingeniero, ¿y cómo ve la situación con las pymes? ¿Cree que esto puede darle empleo y que las pymes se animen a contratar? ¿O no es? Usted habla de más que de generar empleo, como de un blanqueo, digamos. No, a ver, yo creo que no. La ley por sí misma no va a generar empleo. El empleo se genera cuando hay crecimiento económico. Uh-huh. Si yo tengo... digamos que tengo que tomar gente. Yo soy una pyme y tengo que tomar gente. Hoy no toma nadie porque no hay crecimiento. Entonces, digamos, no me debería afectar mucho. Bueno, sí, podría formalizar si tengo trabajadores en el mercado informal, pero no incorporar gente porque, repito, no la necesito. Ahora, obviamente, cuando haya mayor actividad económica y tenga que incorporar empleo, bueno, me parece que en ese caso las pymes deberían pensar y analizar que tienen una nueva ley que les da, yo diría, mayor tranquilidad, por usar una palabra. Bien. Sí. Ingeniero, vio que se está dando toda una controversia acerca de este artículo que prevé que si hay una enfermedad
por parte del trabajador que no esté vinculada con la actividad laboral, el patrón puede pagarle una parte del salario mientras dure esa licencia por enfermedad. ¿Cómo ve qué posición tiene? Ya Patricia Bullrich dijo que le iban a modificar, ¿no? Pero ¿cómo lo ve usted eso? No, yo creo que ese es un artículo que hay que analizarlo en profundidad. Yo decía el otro día que por ahí lo que hay que pensar que así como el ANSES, por ejemplo, se hace cargo del periodo de maternidad, cuando de la licencia por maternidad, me parece que habría que pensar también una alternativa de ese tipo, porque por un lado es injusto que un empleado tenga un problema de salud y realmente no pueda cobrar su sueldo íntegramente. Por otro lado, para el lado de la patronal, también es cierto que hay permanentemente muchos abusos por enfermedades que, digamos, en muchos casos no son verdad. Claro. En muchos casos hay un certificado médico que no corresponde a la realidad. En fin, me parece que ahí hay mucho para debatir, como suele ocurrir, digamos, pagan justos por pecadores, ¿no? Me parece que es un tema que hay que profundizarlo, pero claramente, digamos, la gente que realmente tiene una enfermedad habría que tratar de cubrirla de alguna forma. Uh-huh. Gustavo, ¿cómo la construcción es tal vez el sector de la actividad más castigado en lo que va de estos últimos 2 años, ¿no? Primero fue por la caída de la obra pública, de las grandes obras de infraestructura, y luego ya pareciera que entraron una serie por muchas otras razones, además del presupuesto, entró en una situación complicada. ¿Cómo está hoy la actividad? El otro día la Unión Industrial Argentina le hizo un planteo al ministro de Economía de una fórmula para tratar de reactivar el sector. Sí, nosotros tuvimos una caída del orden del 25% entre mediados del 23, en la gestión anterior, y mediados del 24. A partir de ahí estamos estabilizados hasta la fecha, con una actividad, repito, un 25% inferior a la de mediados del 23. Esa situación no ha cambiado desde hace 1 año y medio. No creo que cambie en el futuro inmediato. El motivo es la paralización casi total de la inversión pública nacional, por un lado, dificultades en la marcha de algunas obras que mantenían, obras públicas que mantenían las provincias centrales, porque las provincias centrales también están recaudando menos y por lo tanto tienen menos dinero disponible para ese tipo de inversión. Y por otro lado, y un tema no menor, es que la actividad privada está, yo diría, la defino como tranquila, no digo está parada ni mucho menos, tampoco tiene el nivel de construcción que ha sabido tener en otros momentos, me refiero a construcción de viviendas y departamentos, y la óptica que tenemos nosotros es que no va a aumentar hasta tanto no haya créditos hipotecarios para que el vasto sector de clase media que podría comprarse una vivienda pagando una cuota no superior a un alquiler, no lo puede hacer porque, repito, esos créditos hipotecarios están muy restringidos porque los bancos no tienen fondeo de largo plazo y por lo tanto no lo pueden prestar masivamente. No vemos que eso vaya a cambiar en el futuro inmediato, por eso pensamos que tanto por el lado de la inversión pública como por el lado de la construcción de viviendas, el sector va a estar una vez más en niveles de actividad bajos. Claro, pero ¿y cuánto tiempo puede aguantar más el sector o las empresas que están dedicadas a la construcción, establecidas? Claro, ¿cuándo se reactiva la obra pública a nivel nacional? Bueno, es una muy buena pregunta. Porque es eso, es la obra pública y es el crédito hipotecario. Usted recorre el país, me imagino, como todos. Cualquiera que se fue de vacaciones y recorrió un poco el país en estas vacaciones, me imagino que debe haber cobrado conciencia de lo que significa la paralización de las obras viales. Digo, un desastre. Estuve tanto en el norte, en el litoral, como en el sur, y todo es un desastre. Sí, a ver, en esto hay que señalar lo siguiente. Argentina tiene muchas décadas de baja inversión en infraestructura. El deterioro de las rutas que uno recorre a lo largo y ancho del país, aclaro que algunas son nacionales y otras son provinciales. Sí, ¿no? sí, está pero el deterioro de las rutas no es un deterioro porque hace 2 años se invierte. Es un deterioro que viene de décadas. Obviamente, si encima no invierto nada, es peor, por supuesto. Pero digo, Argentina lleva muchísimas décadas de muy baja inversión.
Bueno, y se ve en el deterioro de las rutas, de los ferrocarriles, de las escuelas que son mayoritariamente provinciales, de los hospitales. Bueno, yo diría que cualquier tema que uno toque de infraestructura, habrá alguna excepción, por supuesto, pero en general la situación está muy, muy mala. Bueno, esto es un tema que claramente no hay ninguna posibilidad que el país se desarrolle sin una muy fuerte inversión en infraestructura. Pero es sabido, el gobierno nacional lo ha dicho hasta el cansancio, que digamos, el norte del programa es el déficit fiscal, no gastar más de lo que se recibe, cosa que creo que es bastante sano desde el punto de vista del manejo macroeconómico y lo apoyamos, pero por supuesto hay consecuencias, y una de las consecuencias es justamente el deterioro más aún de la infraestructura. Ujú. Ingeniero, la última por mi parte, justamente relacionado con el tema de la obra pública, se está llevando y se está desarrollando el juicio del caso de los cuadernos de las coimas, donde hay muchos empresarios justamente dedicados al tema de la obra pública. ¿Qué significó para ustedes esta causa y ahora, hacia adelante, estas prácticas que se están juzgando ahora en tribunales, definitivamente quedaron atrás? A ver, por supuesto es una situación no deseada por ninguno de las empresas involucradas y por supuesto los funcionarios de esas empresas que están en este pleno proceso. Esto es obviamente claro y, repito, es un impacto muy, muy fuerte. Dicho esto, la realidad, bueno, por supuesto que se han desarrollado problemas de compliance, cursos que han adoptado las compañías, las cámaras, estamos dando ese tipo de cursos, digamos, tenemos a Hugo Worman, el expresidente de Poder Ciudadano, digamos, que está trabajando fuertemente en eso, código de ética, bueno, infinidad de temas. Pero sí quiero señalar lo siguiente, el problema central de la corrupción en el mundo, no solamente en Argentina, parte de los funcionarios públicos. Y le voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, sin sacar de esto la responsabilidad de los empresarios, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? En el caso Vialidad, en la época del kirchnerismo, que hay infinidad de funcionarios de Vialidad, bueno, obviamente llegados hasta la mismísima presidenta, que están condenados en este momento, incluso están presos en la causa Vialidad. Pero ustedes fíjense que no han escuchado ningún problema de corrupción en la gestión de Mauricio Macri, en la gestión de Alberto Fernández o en la gestión de Javier Milei. ¿Qué quiero decir con esto? El problema central de la corrupción, digamos, proviene básicamente del sector público. Si el sector público, los funcionarios son probos, no hay ninguna posibilidad de corrupción. Creo que los empresarios tenemos mucho que hacer, por supuesto, y repito, no es que me saque el problema de encima, creo que también acá hay que hacer, tratar de que los funcionarios que elegimos para que nos gobiernen sean probos como corresponde y como ocurre en otros países del mundo. Ingeniero Weiss, le agradecemos muchísimo la comunicación y seguimos conversando. Como no, gracias. un placer, buenas noches. Hasta luego. Era el ingeniero Carlos Weiss, el presidente de la Cámara Argentina, Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.